encontrarnos un poco más cercanos a la ley, nos encontramos en el prestigioso Poder Judicial para presentarles la Constitución de 1867. Después del combate de 2 de mayo, María Ignacio Prado, para reafirmar de esta manera su poder, quiso convocar a elecciones el 28 de julio de 1867. De esta manera, él creyéndose ganador. Sin embargo, todo indicaba que José Balta subiría en las apuestas para el ser el ganador de esta contienda. Pero en diciembre de 1866, al acabar el proceso electoral, finalmente María Ignacio Prado logró su propósito. De esta manera, logrando la presidencia, así como convocando al nuevo Congreso Constituyente, que fue convocado por 94 diputados propietarios y 33 suplentes. De esta manera, al ser elegido el Congreso Constituyente, se modificaron también las normas electorales. Una de ellas era que las personas pagaran su contribución personal para poder votar, así como que los ciudadanos extranjeros podían ser elegidos siempre y cuando no sean vocales, ni jueces, ni religiosos. Es así como de esta manera también se dio una carta convocación moralista que decía que la suspensión de la ciudadanía se podía dar por ser ebrio, por un fraude de quiebra falsa, así como, entre otras cosas, como el ser considerado permanentemente vago. El Congreso Constituyente se instala el 15 de febrero de 1867 y reunidos en una sesión plena proclaman a Mariano Ignacio Prado como el presidente provisional de la República. Desde ese entonces se empezaron a producir algunos roces entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, pues el primero no quería renunciar a la función fiscalizadora a pesar de la condición de extraordinario que éste tenía. Este Congreso Constituyente en su mayoría fue integrado por liberales, dándose así la Constitución de 1867. Que es muy similar a la Constitución de 1856, generando así un malestar en la población católica, por lo cual fue Arequipa quien se levantó en defensa de la tradición y de la fe religiosa, como ya lo había hecho anteriormente. Esta fue una constitución efímera, al igual que el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Este comenzó el 29 de agosto de 1867, culminando así el 6 de enero de 1868. Y el estado de las ideas. Se legislan diversos temas como la creación de un sistema parlamentario bicameral a partir de la Constitución de 1856, además de la creación del cargo del fiscal general administrativo, en reemplazo del fiscal de la Nación, el nombramiento de los fiscales supremos por parte del Congreso, además de la prohibición del destierro, salvo por una sentencia judicial. Lo primero no se logró, pues esta Constitución se reconoce un sistema unicameral del Parlamento, que fue una de sus notas distintivas. A diferencia de la Constitución de 1860. Este último artículo nos habla que profesa la religión católica apostólica romana, el Estado lo defiende. Este artículo tuvo poquísimos votos.
era de 43 en contra de 40 votos. Nos dice que el secretario del gobierno, José Quimper, decretó que estaban prohibidos los toques de campana y los vehículos de sacramento. La edad mínima para ser el presidente de la República era desde los 35 años. Y también se decía que era por el voto directo de la población y por su efecto del Congreso de la República. En ese tiempo se anuló el cargo de vicepresidente. En caso de la vacancia del presidente de la República, el quien tomaba ese puesto era el presidente de consejos de ministros. Se estipulaba que quedaba excluido el poder ejecutivo de todo nombramiento de los magistrados del Poder Judicial y que en su efecto quien se encargaba de aquel nombramiento era el Congreso de la República. Debido a esto se produjeron varios debates y desacuerdos en los cuales se ponía en discusión esta nueva constitución. Esto provocó que haya un problema social, tanto así que llegaron a agredir a miembros del Congreso y la población quería entrar, quería apoderarse del Congreso. También, para solucionar este problema, decidieron de un gabinete que se llamaba Tiberiópolis. Luego el Congreso hizo una votación en la cual tuvieron 38 votos y 31 votos para la censura. Y esta fue la primera vez donde un gabinete fue vencido por un parlamento. Sin embargo, el gabinete de Tiberiópolis solo duró un mes, debido a que los congresistas querían renunciar. Sin embargo, el presidente se negó a esto y el Congreso quiso sacar una ley, la cual era que el presidente no podía conceder la renuncia de los congresistas que ya eran censurados. En este contexto destaca el periódico La Campana, que era un periódico de corte satírico presidido por la oposición y redactado por Ricardo Palma. Cuando el 3 de junio de 1867 se anunció la conformación de un nuevo gabinete, fue duramente criticado por este periódico y a su defensa salió por las páginas del Comercio Pedro Paz Soldán y Nanue. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra constitución tiene dos primeras definiciones: acción y efecto de constituir o constituirse, y conjunto de los caracteres específicos de algo. De ahí que una nación no nace necesariamente cuando se independiza, sino cuando se constituye su organización con un conjunto de caracteres. Es como el armazón de un edificio. Por eso hay quienes creen que el Perú nace, es decir, se constituye cuando se firma su primera constitución en 1823, porque se garantiza en un sentido político. Pero la propia historia del Perú ha demandado que ese armazón, esa constitución, se modifique muchas veces desde sus cimientos. Y eso es lo que vamos a ver. El poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado. Representa a varias regiones en una sola nación soberana llamada República del Perú, que vio la luz como nación con su primera constitución en 1823. La revolución estalló en Arequipa. La ciudadanía se dio jurada en la Constitución de 1867, que fue quemada en la Plaza de Armas el 11 de septiembre de 1867. Como jefe de la revolución teníamos, o fue conocido el general Pedro Diez-Canseco, a ser el segundo vicepresidente constitucional según la
elecciones de 1862, las últimas que se consideraban legítimas. Prado intentó tomar Arequipa y después de 2 intentos fallidos, pues decidió volver a Lima. El pueblo de Chiclayo también pues resistió la persecución de las fuerzas del gobierno. Eso indica de que Prado, al notar todo eso, renunció a la presidencia, y quien asumió fue Pedro Díez-Canseco, y quien trajo de nuevo la Constitución de 1860, en enero de 1868. ¿Qué entendemos por constitución? Las personas, por naturaleza, están organizadas para relacionarse con otras. Ahora, estas otras personas viven en una comunidad, pero esta comunidad requiere una organización especial, que entendemos como el poder judicial y un poder especial. La Constitución a lo largo del tiempo fue cambiando, así dando como fundamento proteger a los ciudadanos de nuestra república, como tenemos en nuestra Constitución, o como también tenemos en la Constitución de 1823, y así fue cambiando y cambiando. Pues tenemos aquí una Constitución que lo vemos ahora. Para la Constitución de 1867 se puede decir que fue un gobierno liberal, y también pues hubo separaciones una división de gobiernos, ¿no? Y que también trajo nuevas cosas, como la abolición de la esclavitud, y pues que la sociedad era más libre y democrática. Y pasando por muchas fases, por muchos años, tenemos esta nueva Constitución que se rige.